buenas con todos. Ya no sé si decir buenas noches, buenas tardes o buenos días, como la vez pasada, por las diferentes horas en que se puede ver esta edición, este mensaje por medio del video. Pero obviamente ahorita lo estamos pasando en vivo por la página de la Iglesia Calvary Chapel Gracia. Y feliz nuevamente, gozoso y privilegiado de poder compartir la palabra de Dios. Recordemos que en estos tiempos difíciles nosotros podremos estar en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. Amigos, recuerdan que hace un par de semanas empezamos a compartir los días martes a esta hora el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Y nos referimos a aquella carta enviada por nuestro Señor Jesucristo a su apóstol Juan, cuando Juan tuvo esta visión, esta revelación del libro de Apocalipsis, mientras Juan estaba siendo prisionero en la isla de Patmos hace casi 1900 años atrás. Y al recibir esta visión por encargo de nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Juan que escriba a las 7 iglesias que se encontraban en Asia en ese momento. Habíamos comentado que no es que hubieran solamente 7 iglesias cristianas en los tiempos del apóstol Juan, o cuando el apóstol Juan era anciano, sino que estas eran 7 iglesias representativas de toda la cristiandad en ese momento y también representativas de toda la cristiandad en todo tiempo. Iglesias con virtudes y con defectos, las 7 iglesias de Apocalipsis. En 2 sesiones anteriores hicimos una introducción al tema que estamos tratando, y se trata de este mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulos 2 y 3, el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. La semana pasada compartimos el mensaje a la primera de las iglesias, a la iglesia de Éfeso, la iglesia amada que a su vez había descuidado su primer amor. Hoy día vamos a recorrer juntos, vamos a escuchar juntos el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Así que vamos a hacer una oración juntos y luego vamos a compartir la lectura y el estudio de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Acompáñenme por favor a orar. Amado Dios de todo el universo y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, siempre que nos permites este privilegio de poder ser expuestos a tu palabra. Señor, han habido muchas épocas y muchos lugares cuando aquellos que querían seguir a tu Hijo Jesucristo eran perseguidos, eran martirizados, eran ejecutados, eran torturados. Y aún sucede en nuestros tiempos en diferentes lugares del planeta. Pero te damos gracias, Señor, porque aquí en Perú y en muchos otros lugares nos das la libertad de poder compartir tu palabra en forma completamente libre, en forma total, y que podamos hacerlo en compañerismo con nuestros hermanos y que podamos tener comunión unos con otros y contigo, Señor. En estas últimas semanas tú has permitido la circunstancia de que estemos aislados socialmente por el tema de la pandemia del coronavirus, pero también sabemos, Señor, que estamos en tus manos y que tú tienes el control soberano de todas las circunstancias. Te entregamos este estudio, te entregamos este tiempo, te entregamos nuestras vidas y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Lo voy a leer primero y luego lo vamos a desmenuzar, como quien agarra un pedacito de rica carne y le saca todas las hilachitas y lo disfruta para comerlo rico. Así vamos a desmenuzar la palabra de Dios el día de hoy. Apocalipsis 2:8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Habíamos comentado que entre los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se encuentran estos 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, que eran las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, en la zona que el día de hoy es Turquía y que en esa época era la provincia romana de Asia. La capital en un tiempo era Éfeso, y ahí habían algunas ciudades principales. Estaba la ciudad de Éfeso en la zona costera de, repito, lo que hoy es Turquía, pero en esa época era Asia Menor, en la costa oriental del mar Egeo, Éfeso, y un poco más abajo de Éfeso se encontraba la iglesia de Esmirna. Y comentamos que estos 7 mensajes tienen esquemas similares, esquemas parecidos. Primeramente, el que dirige el mensaje menciona hacia quién está dirigiendo el mensaje. Y luego, el que dirige el mensaje se identifica, y por eso sabemos que es nuestro Señor Jesucristo quien dirige estos mensajes a las 7 iglesias. Y se identifica, nuestro Señor Jesucristo, con algunas características mencionadas acerca de Él en el mismo capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y luego encontramos cosas similares en estos esquemas, en estos 7 esquemas de los 7 mensajes a las 7 iglesias. Jesucristo hace un diagnóstico de la situación de la iglesia, de cada una de estas iglesias. Encuentra cosas buenas, cosas positivas, a las cuales el Señor las felicita, las aplaude. Pero cuando el Señor encuentra cosas negativas, cosas que no están bien, entonces les llama la atención, les hace un pronóstico, les hace un llamado a que se arrepientan y finalmente les hace una promesa también de bendición a todos aquellos que reaccionen y obedezcan al llamado de atención del Señor. En ese sentido, este mensaje a la iglesia de Esmirna empieza así en el versículo 8 de Apocalipsis 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Habíamos mencionado también la semana pasada que cuando dice el Señor y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, la palabra ángel significa mensajero. Entonces, en este caso, no se trataba de un mensajero espiritual, los seres celestiales que nosotros estamos acostumbrados a llamar como ángeles, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos los que están en esta categoría de ángeles. En este caso, se trata de un mensajero humano, un ángel o un mensajero humano que es el líder de la iglesia, en este caso de la iglesia de Esmirna, aquel que está encargado o es responsable de transmitir la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo a la iglesia, para que la iglesia sepa lo que Jesús quiere decirles, para que puedan enmendar rumbos cuando es necesario, o para que sean animados, como en este caso de Esmirna, cuando van a pasar por circunstancias difíciles. Identifica, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna, como dijimos, una ciudad importante en la zona de Asia Menor, era conocida como la corona de Asia. Era una de las ciudades más hermosas en esos tiempos, en esa zona de Asia, y también tenía mucha actividad cultural, mucha actividad de diferentes tipos, comercial y de otras cosas. Y ahí se encontraba un asentamiento importante de creyentes cristianos, pero también había una numerosa comunidad judía en la ciudad de Esmirna. La palabra Esmirna tiene un origen similar al de la palabra mirra en los idiomas originales. Esmirna significa mirra, y mirra era una sustancia aromática que era producto de la resina que salía de la corteza de un árbol, y esta resina al endurecerse se cristalizaba y se ponía como roquitas de color amarillo, color rojizo, y estas roquitas se vendían y se comercializaban y tenían mucho valor, la mirra, porque con ellas se elaboraban esencias aromáticas, pero también se elaboraban sustancias que se utilizaban para embalsamar cuerpos en la sepultura. Recordemos que cuando Jesús en su niñez fue visitado por los sabios de Oriente, entre los regalos que le trajeron oro, incienso y mirra. Pero sin embargo, también la mirra nos es un recordatorio de lo que es la muerte y el padecimiento, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, le ofrecieron de beber vinagre mezclado con mirra, y la mirra funcionaba también como un anestésico
para que aquel condenado a muerte en la cruz no sufriera tan fuertemente los efectos del sufrimiento. Y Jesucristo rechazó, no quiso tomar esa mirra. Y finalmente, cuando Jesús murió, al momento de ser sepultado, su cuerpo fue reclamado por José de Arimatea, quien junto con Nicodemo habían llevado una preparación de mirra. Dice en el texto que eran como 100 libras de mirra, probablemente alrededor de 30 kilos, una buena cantidad de mirra, pero ya hecho como una mezcla junto con aloe, para hacer una mezcla que se untaba en el cuerpo de la persona que había fallecido para que tenga un olor agradable y durara más tiempo mientras se iba descomponiendo el cuerpo. Entonces era una preparación para la sepultura, y la mirra a nosotros nos hace recordar la muerte y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Estas palabras son muy importantes porque nuestro Señor Jesucristo se dirige a la iglesia de Esmirna y se identifica a sí mismo también con estas características que están en el capítulo 1 de Apocalipsis. Ahí mismo también dice: el primero y el último, aquel que murió y que luego vivió. ¿Qué significa que Jesucristo diga de sí mismo que Él es el primero y el postrero? Las personas que tenían un conocimiento de la palabra de Dios y del Antiguo Testamento sabían muy bien lo que esto significaba. En el libro de Isaías, Dios, el Creador, el Eterno, se identificó a sí mismo como el primero y el postrero. Y eso quiero que lo leamos juntos en Isaías capítulo 44. Yo voy a ir ahí. Versículo 6. Isaías 44, 6 dice: así dice Jehová. En otras versiones puede ser Yahvé, Yahweh. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto es muy significativo, porque nuestro Señor Jesucristo se identifica a sí mismo como el Jehová del Antiguo Testamento. Dios dice: yo soy Jehová, el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, se identifica con el Dios del Antiguo Testamento y dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y aquí que vivo. Entonces, eso nos hace razonar y pensar en algo. Jesucristo está declarando que Él posee eternidad, al igual que el Padre, una característica únicamente perteneciente a la deidad. Solo el Dios eterno ha existido desde siempre hasta siempre, desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura. Solo Dios es eterno, y Jesucristo clama tener esa misma característica de eternidad. Jesucristo existió desde siempre y existirá hasta siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice en Juan 1:1. Esto nos hace entender algo. Jesucristo se está identificando como aquel Dios eterno que es el que puede dar palabras de ánimo a alguien que está pasando tal tribulación y tal problema en este momento, que tiene que tener esperanza en algo que venga después. Porque si no tuviera esperanza para lo que viene después, las cosas que suceden no tendrían ningún sentido. Y así Jesucristo se identifica con el eterno, con aquel que existió desde siempre y existirá para siempre. Y como Él es eterno, puede prometer vida eterna a aquellos que confían en Él. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hay algunas personas en algunas agrupaciones religiosas que dicen que Jesucristo no es el primero y el postrero, porque esa es una característica únicamente del Padre. Pero es obvio que Dios Padre nunca murió para vivir después. El que murió y resucitó para vivir después únicamente es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios existió, luego murió en la cruz y luego resucitó y vivió para siempre. El Padre no murió en la cruz, el que murió en la cruz es el Hijo.
Entonces el Hijo está diciendo, yo soy el primero y el último, el que murió y aquí que vivo. Estuvo muerto y vivió. Entonces esto también nos da otro atisbo del mensaje que viene hacia adelante a la iglesia de Esmirna. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo hombre. Experimentó todo lo que un ser humano experimenta. Experimentó crecer, experimentó tener hambre, tener frío, atravesar por diferentes circunstancias, estar atribulado, emocionarse, amar a todas las personas que le rodeaban y por las cuales sentía una carga, porque les veía que estaban como ovejas sin pastor, sufrir por los que sufrían, compadecerse de los que pasaban por diferentes necesidades y por enfermedades y diferentes cosas, pero además Jesucristo pasó por tribulaciones de las más grandes y las más fuertes, y por lo tanto Él puede compadecerse de aquellos que son atribulados. Y Jesucristo experimentó la muerte, y no cualquier muerte. Su padecimiento fue una muerte de cruz, una de las muertes más espantosas que pueden existir. Pero luego de vencer la muerte, resucitó, y por eso vive eternamente para darnos una esperanza, como la esperanza que le va a dar a aquellos que eran sus receptores, la iglesia de Esmirna, pero que lo vamos a aplicar también para nuestros tiempos. Versículo 9, Apocalipsis 2:9, y sigue nuestro Señor Jesucristo diciendo, yo conozco tus obras. En los 7 mensajes a las 7 iglesias, en el mensaje a Éfeso que vimos la semana pasada, a Esmirna ahora, la próxima semana a Pérgamo, luego a Tiatira, en los 7 mensajes siempre Jesucristo menciona esto, yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo conoce exactamente lo que sucede en su iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesús. Es más, Jesús demostró en los evangelios que Él tiene todas las capacidades de la deidad y que también poseía y posee omnisciencia, la capacidad de saber lo que la gente está pensando, lo que la gente hace, dónde estás, qué estás haciendo, etcétera, etcétera, lo que has hecho, lo que vas a hacer. Y Jesucristo le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, yo conozco tus motivaciones, yo sé lo que haces y lo que no haces, yo sé con qué ánimo haces las cosas. Y eso puede ser algo muy bueno cuando se trata, como en el caso de la iglesia de Éfeso o la iglesia de Esmirna, para reconocer sus cosas buenas. Pero también puede ser algo muy preocupante cuando la situación espiritual de la iglesia no está buena, cuando la situación espiritual de la iglesia dista de ser lo que Dios quiere que sea. Cuando dentro de la iglesia hay pecado, hay maldad, hay envidias, hay cosas que no son de Dios, Jesús también nos sigue diciendo, yo conozco tus obras. Y no solamente en el estado espiritual de la iglesia, sino en la vida personal de cada ser humano. Jesucristo nos dice hoy, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces, yo sé por qué lo haces, yo conozco tus motivaciones, yo sé lo que tú estás pensando, yo conozco tu corazón. De Jesucristo no podemos escaparnos, no podemos tener excusas después cuando seamos confrontados con Él un día más adelante. Y le dice a los de Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué curioso, porque Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. La tribulación y la pobreza serían 2 circunstancias antítesis, completamente contrarias a lo que muchos predican con la famosa doctrina de la prosperidad o la doctrina de la confesión positiva. Estas doctrinas aberrantes introducidas en las iglesias cristianas donde dicen que un verdadero creyente cristiano no puede pasar por sufrimientos, que un verdadero cristiano todo es un jardín de flores, que todo es lindo, que todo es perfecto. Es muy cierto que no existe nada mejor que entregarle nuestra vida a Jesucristo y por medio de Jesucristo tener una relación personal con nuestro Creador. No existe nada mejor que estar en paz con Dios y en comunión con Dios. Pero eso no significa que estemos libres de tribulaciones y de pruebas mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso. Y Jesucristo no solamente les dice eso, yo conozco tu tribulación, es decir, que hay creyentes que pasan por tiempos de tribulación, por tiempos de dificultades,
por tiempos difíciles, y las tribulaciones pueden ser en muchas áreas diferentes, sea porque hay persecución, sea porque te insultan, sea porque estás pasando por enfermedades, sea que estás pasando un mal tiempo económico, tiempos difíciles, enfermedades de un familiar, la muerte de seres queridos, tribulaciones, momentos difíciles, todas las experimentan. La experimentan no creyentes y la experimentan creyentes. La diferencia es que un no creyente no tiene una esperanza a la cual aferrarse, no tiene un apoyo emocional y espiritual cuando está pasando por las pruebas, a diferencia de un creyente cristiano, que sí sabe en quién ha puesto su confianza, que tiene esperanza y que sabe lo que viene después. Pero lo importante es saber esto, que no es cierto cuando te dicen que un creyente cristiano no atraviesa por sufrimientos, no atraviesa por dificultades. Otros opinan y dicen que Jesucristo fue millonario, que fue rico, y que todos los creyentes cristianos tienen que ser millonarios y tienen que ser ricos. Otros dicen que como Jesucristo se hizo pobre por nosotros, para que nosotros seamos ricos, pero lo hablan de la riqueza material, como si el Señor nos llamara para ser ricos materialmente, cuando todo en esta vida es vano y todo va a pasar. Jesucristo le dice a los de la iglesia de Esmirna: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Habían personas en la iglesia de Esmirna que estaban pasando de repente por circunstancias difíciles, y quizás debido a las persecuciones y a que tenían que huir o que tenían que esconderse y que tenían dificultad para relacionarse comercialmente con los demás, porque cuando funcionas escondido, de manera subterránea, muchas veces no puedes comprar, vender, relacionarte, trabajar de manera completamente normal como lo hacen los demás en las demás actividades económicas, y de repente eso produce un tiempo de escasez, un tiempo donde tienes por las justas para comer. Circunstancias así difíciles están pasando muchos seres humanos en la actualidad. Con esta cuarentena a nivel mundial por causa del coronavirus, como ya todos ya sabemos hartamente acerca de esto, muchas actividades económicas han detenido alrededor del mundo. Hay personas que tienen provisión y que han almacenado y han podido comprar cosas necesarias. Otros que aún teniendo dinero no han podido comprar lo necesario porque todo desapareció de los mercados. Países ricos económicamente donde las personas, después de haber estado acostumbradas a un tremendo bienestar, el día de hoy no tienen ni siquiera papel higiénico. Otros países donde las personas están tirando el dinero a las calles porque no les sirve para nada, porque no tienen cosas para comprar, y además se están muriendo y no pueden acceder a los servicios de salud porque los servicios de salud han colapsado. Jesucristo nos llama a no fijarnos en las cosas materiales como lo más importante. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser dado por añadidura. Le dice a los de Esmirna: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y entonces les está diciendo, a pesar de que tienes carencias materiales por las cosas que estás sufriendo, sin embargo, realmente eres rico por lo que tienes espiritualmente. Porque cuando tienes a Jesucristo en tu vida, eres realmente rico. Cuando tienes una relación con tu Creador, con el Dios que creó el universo, eres verdaderamente rico. Cuando eres capaz de acostarte en la noche en paz y dormir tranquilo, con tu conciencia tranquila, porque has sido perdonado por tu Creador. Cuando te has puesto a sus pies, has restablecido tu comunión con Él, porque su Hijo Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa paz que Dios nos da al tener comunión con Él es una riqueza que no puede ser comprada con absolutamente nada en el mundo. Una riqueza incomparable. Es la verdadera riqueza. Vivimos en una sociedad, la sociedad de todas las épocas en la historia de la humanidad, donde los seres humanos hacen énfasis en las posesiones materiales y se aferran a comprar, a acumular y a tener, pero todo se pierde de un día para otro, como cosas que están sucediendo en la actualidad o han sucedido en otros momentos. La gente se afana y se aferra a las cosas materiales, pero sin embargo, pocas veces tomamos conciencia de que un día vamos a fallecer, y que cuando fallezcamos, nada de lo que por lo que nos hayamos afanado y nada de lo que hayamos acumulado nos lo vamos a poder llevar. Ni nuestras cuentas bancarias, ni nuestros títulos universitarios, ni toda la fama que nos hayamos hecho, nada nos lo vamos a poder llevar. El famoso y conocido actor
Denzel Washington en una disertación cuando lo invitaron a exponer en una graduación en una universidad o en una escuela secundaria, hizo un comentario a los alumnos a los cuales les estaba hablando y les dijo: nunca vas a ver detrás de un coche fúnebre, nunca vas a ver un camión de mudanza. Es decir, la persona que se muere y se va solo, no se lleva sus cosas junto con él. Y así es. Eres verdaderamente rico cuando tienes a Jesús en tu vida. Valora, porque las cosas materiales se esfuman de un día para otro, en un momento para otro. Ahora tienes, de repente en un rato ya no tienes. No te afanes por lo material, más bien busca el reino de Dios. La iglesia de Esmirna: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y sigue en el versículo 9 diciéndoles: y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y Jesucristo era judío, los apóstoles eran judíos, la madre de Jesucristo era judía, José, el padre adoptivo de Jesucristo, era judío, todos los primeros creyentes cristianos eran judíos, todos los autores de las escrituras eran judíos, excepto Lucas, pero de ahí todos los demás judíos. Entonces hay una fuerte base judía de la cual hemos heredado nuestra fe y todo lo que hemos recibido. Tenemos mucho que reconocer a cómo Dios utilizó en forma tan linda a su pueblo escogido, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero sin embargo, Jesús nos dice que no debemos jactarnos en nuestra herencia física, en nuestra herencia sanguínea, que no por ser descendiente de judío, eso garantizaba que una persona tuviera realmente un corazón que estuviera en comunión con Dios y que hiciera las cosas agradables a Dios. En los tiempos de Jesús, muchos líderes religiosos, entre los principales sacerdotes, entre los fariseos y los saduceos, muchos de ellos tenían su corazón lejos de Dios. Alababan o adoraban a Dios de la boca para afuera, pero sus actos y sus corazones estaban distanciados de Dios porque tenían odio, tenían envidia, tenían rencillas, tenían afán económico, afán de poder y otras cosas que no agradaban a Dios. Jesús, repitiendo las palabras del profeta Isaías, decía: este pueblo de labios me honra, pero en vano me honran, siguiendo como doctrinas mandamientos de hombres. Hay muchos que se confiaban en esos tiempos, incluso en los tiempos actuales se confían en su religión, creen que la religión los va a salvar. Algunos se sentían seguros por la religión judía que tenían en los tiempos de Jesús. Jesús era judío y practicaba el judaísmo. Él iba al templo, se hizo la circuncisión, peregrinaba a Jerusalén en las épocas de las fiestas judías. Fue un buen judío y nunca le dijo a nadie que reniegue de la fe judía, de la religión judía. Pero nuevamente, el problema no era el judaísmo en sí, sino el problema era las personas que creían que por tener la religión tenían una seguridad con respecto a Dios, y eso no era así. Cuando una persona tiene su corazón apartado de Dios, es un caldo de cultivo para que el enemigo actúe. Y por eso había muchas personas que se sentían seguras y se creían que eran judíos, y Jesús le dice: no son verdaderos judíos, al revés, son sinagoga de Satanás. En la actualidad hay muchas personas incluso que ni siquiera son judíos, ni de sangre, ni de religión original, no son convertidos al judaísmo porque en el judaísmo no los han reconocido, pero se creen judíos por el apellido, por su ascendencia latina, por diferentes cosas, y quieren practicar rituales judíos, y por practicar los rituales judíos creen que se están asegurando una obediencia a Dios que los justifica delante de Dios, y no es así. En este caso, cuando hay seres humanos que están llenos de maldad, llenos de hipocresía, llenos de pecado, igual le están siguiendo el juego al enemigo y pertenecen al enemigo y no pertenecen a Dios. Jesucristo no tuvo problemas cuando a personas que estaban lejos de Dios les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo. También había muchas personas que amaban a Dios y eran temerosas de Dios, pero también habían personas que no tenían temor de Dios, y no importaba si eran judíos o si no eran judíos, no importa si eres judío o si eres gentil, si estás lejos de Dios, tu destino eterno es de preocupar. Pero si estás cerca de Dios y tienes una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, entonces puedes tener paz para con Dios. Entonces habían estas personas, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son sino sinagoga de Satanás, porque durante ese tiempo, en la iglesia en Esmirna, en el tiempo que se dirigió esta carta,
la iglesia cristiana, incipiente iglesia cristiana en esos tiempos, experimentó persecución por medio del Imperio Romano, que exigía un culto al emperador para reconocerlo como Señor y como Dios. Y los cristianos se negaban a reconocer este culto al emperador y por eso eran perseguidos. Pero además también la cizaña de algunas personas dentro de las comunidades judías, personas recalcitrantes, religiosos recalcitrantes, que instigaban la persecución a los cristianos, y a ellos era a quienes Jesús les llamaba la atención. Y Jesús da palabras de ánimo, a pesar de las dificultades, a la iglesia de Esmirna. Les dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Qué curioso, no temas lo que vas a padecer. Si a ti te dijeran, oye, por si acaso vas a padecer, ¿quieres o no? Tú obviamente vas a decir, no, no quiero padecer, yo no quiero sufrir. No es agradable padecer. Y es curioso que el apóstol Pedro dijera que se alegren cuando pasen por diferentes tribulaciones y padecimientos. Y Jesucristo también, que tengamos por gozo cuando somos perseguidos por causa del Evangelio, porque así también fueron perseguidos los profetas, y porque grande es el galardón que tendremos después. Jesucristo da esta palabra de ánimo, les dice, no temas lo que vas a padecer. Entonces va a haber sufrimiento. Jesucristo le está diciendo a la iglesia que va a haber sufrimiento, y nos dice a nosotros también que va a haber sufrimiento, y el sufrimiento puede ser de muchas maneras diferentes. En la actualidad hay iglesias cristianas que son perseguidas en otros lugares del mundo, en lugares de África, en lugares de la India, en lugares del Medio Oriente, donde las familias cristianas son martirizadas, donde muchos pastores son perseguidos y son asesinados o son metidos presos. Nosotros no lo experimentamos en el mundo occidental, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, no tanto, pero en otros lugares del mundo hay persecución actualmente. Así sucedía desde inicios del cristianismo. En los primeros 300 años del cristianismo se calcula que deben de haber muerto por lo menos unos 6 millones de creyentes cristianos que fueron muertos martirizados con torturas y ejecuciones. Y durante toda la historia del cristianismo hasta la actualidad también han seguido habiendo momentos muy difíciles. ¿Y qué dice Jesús? No temas en nada lo que vas a padecer. De repente padeces por causa de tu fe, pero con diferentes tipos de pruebas. Dios sabe qué prueba permite en la vida de cada persona, en la vida de cada creyente. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. En el caso específico de la iglesia en Esmirna, para cuando recibieran la carta dirigida de parte de Jesús por intermedio del apóstol Juan, dirigida al ángel de la iglesia de Esmirna, les está advirtiendo que muchos de ellos iban a ser echados en la cárcel por 10 días y que soportaran ese tiempo de tribulación. Muchos creyentes cristianos han experimentado prisiones. El apóstol Pablo experimentó 2 años de prisión en la zona de Canaán, en la zona de Israel. Luego fue enviado a Roma. En Roma tuvo una prisión domiciliaria. Luego fue soltado por un tiempo, luego fue apresado y luego ejecutado, el apóstol Pablo. El apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, que recibió la revelación de Apocalipsis, también estuvo preso por causa de su fe en la isla de Patmos. En tiempos más modernos, después de la Segunda Guerra Mundial, también hubieron muchos casos de persecuciones a las iglesias cristianas que permanecían en el este de Europa, en la Europa comunista posguerra. Y hubo un caso muy sonado de este predicador cristiano que escribió el libro Torturados por Cristo. Su apellido algo como Wolf, impronunciable para mí ahorita. Y en el año 1948 este predicador cristiano fue metido preso por el ejército comunista en Rumanía y estuvo 14 años preso hasta que fue nuevamente liberado y continuó y nunca dejó su fe y siguió predicando, y luego viajó a Estados Unidos y fue un gran predicador hasta que falleció posteriormente ya de mayor. Pero en tiempos modernos ha sucedido y sigue sucediendo. En este caso, la iglesia de Esmirna, muchos de ellos iban a ser arrojados a la cárcel por 10 días. Como aparece este versículo que dice, algunos de ustedes van a ser echados a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días,
hay personas que han desarrollado una doctrina también equivocada. Cuando tú hablas de que los creyentes cristianos pueden atravesar por tribulaciones y por pruebas, y hay personas que equivocadamente dicen sí, pero que si un cristiano pasa por una prueba, solamente esa prueba puede durar 10 días. Porque acá en Apocalipsis dice que vas a ser probado solo por 10 días. El texto no quiere decir eso. Como mencioné, este pastor cristiano estuvo 14 años preso. El apóstol Pablo 2 años y muchas personas diferentes cantidades de tiempo y diferentes circunstancias, según la tribulación que Dios permita en la vida de cada uno. Puede ser que tú estés pasando por circunstancias difíciles, puede ser que tú tengas algún tipo de dolencia personal y que la tengas por años y que estés clamando al Señor diciéndole, Dios mío, líbrame de esto, así como el apóstol Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón de la carne. Y Dios lo permite aún en tu vida, pero te está llevando a que busques a Dios, a que te aferres a Dios. Solemos reconocer que nos acercamos más a Dios cuando pasamos por pruebas, porque cuando todo está bien en la vida, sí, agradecemos, gracias Dios mío por esto, gracias por esto, pero después nos acostumbramos a que todo esté bien. Tenemos trabajo, tenemos ingresos, tenemos alimentos, tenemos todas las cosas con las que Dios nos bendice y descuidamos nuestra vida espiritual. Pero cuando pasamos por las pruebas es cuando realmente terminamos nuevamente volcándonos a Dios, pidiéndole su misericordia, pidiéndole que nos ayude, pidiéndole que nos sane, pidiendo que nos libre, pidiéndole que nos ayude a atravesar la prueba. Hubo un hombre que enfermó con SIDA y cuando ya estaba en su lecho de muerte, es un testimonio real, en su lecho de muerte, acostado en el hospital, le tomaron su testimonio y lo filmaron y él mismo lo pronunció por su boca. Estaba flaquito, con los ojos completamente hundidos, y por las justas podía hablar, y con la voz así tan apagada, y decía, yo agradezco a Dios por haberme permitido tener esta enfermedad, porque si no me hubiera dado esta enfermedad, nunca habría conocido a Jesucristo y no me hubiera arrepentido de mis pecados. Este hombre mismo estaba reconociendo que gracias a tener esa enfermedad, en ese momento se arrepintió de sus pecados, reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador y tuvo esperanza de vida eterna porque fue salvado. Poco después falleció, pero ahora sabemos dónde está él, en el gozo de su Señor, viviendo y gozando de la eternidad. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a aquellos hermanos que estaban sufriendo en la iglesia en Esmirna? Les dijo, sé fiel hasta la muerte, hacia el final del versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es fácil ser fiel cuando todo camina bien. Es fácil ser fiel cuando eres bendecido, cuando recibes todas las cosas que necesitas. Pero a veces nuestra fe necesita ser probada. Y Jesucristo, cuando nos dio la parábola del sembrador, habían diferentes tipos de tierra en los cuales caía la semilla. Y había un tipo de tierra que era entre pedregales. Cuando la semilla cayó en tierra con piedras, la semilla desarrolló poca raíz y se secó pronto por el sol y esa plantita no duró y cayó. Y Jesús la comparó como aquellas personas que reciben el Evangelio con entusiasmo, pero cuando atraviesan por pruebas, dejan la fe. Y yo he escuchado a personas decir, desde que me acerqué a Jesucristo, he pasado por muchas pruebas, mejor me alejo de Jesucristo. Y hay personas que desisten en su cristianismo cuando pasan por dificultades, cuando las papas queman, como se dice en criollo acá en Perú, cuando las circunstancias no van bien. Cuando las cosas van como tú quieres, entonces ahí sí, qué lindo es Dios, gracias a Dios. Pero cuando las circunstancias son adversas, ahí vas a decir, gracias Dios mío. Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo? Amas al Señor, le has entregado tu vida. Estás perseverando, pero ahora vienen pruebas, momentos difíciles. Y Jesucristo te da palabras de ánimo. No temas lo que vas a padecer. Y te dice además, sé fiel hasta la muerte. Aquel que es el primero y el último, aquel Hijo de Dios que existe por toda la eternidad, aquel que existió desde siempre y vivirá para siempre, aquel que vivió, que murió y que resucitó, y que prometió que aquellos que crean en Él también resucitarán y tendrán vida eterna, aquel es el que te dice, sé fiel hasta la muerte. Así como Dios es fiel y nunca nos deja, nunca nos abandona, no tira la toalla, nos ama y nos atrae con lazos de amor y siempre nos perdona cuando nos arrepentimos y venimos ante Él. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos y pedimos perdón de verdad,
de corazón, con todo el ánimo de que nos ayude a abandonar completamente la vida equivocada que teníamos y los errores que habíamos cometido. Cuando nos acercamos a Él, Él nos recibe. Jesucristo dijo: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Aquel es el que te dice: sé fiel hasta la muerte. Persevera, continúa, aférrate a tu Dios, no tires la toalla. Estás pasando por pruebas. De repente, en este tiempo de la cuarentena, con el tema del coronavirus, está pasando momentos económicos muy difíciles, o tienes seres queridos que de repente han fallecido, o estás pasando por dificultades con el trabajo y diferentes cosas. Sé fiel hasta la muerte, porque sabemos que la muerte no es el fin. En realidad, la muerte es el inicio. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Al final, finalizando con el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mencionamos que habían un par de frases que se repetían a las 7 iglesias cristianas. La primera es: yo conozco tus obras. Y esta es la otra frase que se le repite a las 7 iglesias también: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero diríamos, pero no todo el mundo tiene oídos, excepto los sordos, ¿no? Pero Jesucristo está hablando de algo mucho más profundo. El que tiene oídos para oír, oiga. Es lo mismo que le decía a todas las multitudes que lo seguían cuando oían las parábolas. Muchos no querían entender ni les interesaba, y unos pocos se acercaban a Jesús para preguntarle. Unos pocos ponían interés, y Jesús les decía a esos que ponían interés: el que tiene oídos para oír, oiga. Eso significa que el que tiene el corazón bien dispuesto y quiere acercarse a Dios y quiere entender lo que Dios quiere decirnos, Dios llega a tu corazón y te lo hace entender y te da sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene un corazón bien dispuesto, el que tiene una buena actitud, va a entender las cosas de Dios, les va a prestar atención y les va a hacer caso. Pero aquel que quiere cuestionarlo todo, aquel que le busca los 3 pies al gato, aquel que no tiene el corazón bien dispuesto, siempre va a buscar excusas y excusas y excusas para alejarse del Señor. ¿Y por qué busca excusas y excusas y excusas para alejarse del Señor? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquellos que quieren continuar pecando no van a querer acercarse a la luz y por lo tanto no van a tener oídos para oír lo que el Señor dice. El Señor te anima a que tengas oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente, terminando esta sección del mensaje de Jesucristo a Esmirna, nuestro Señor dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El apóstol Juan nos dijo hacia el final de Primera de Juan, capítulo 5, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Somos vencedores porque hemos creído en Jesucristo. Y Jesús nos dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es esto de la segunda muerte? Todos los seres humanos, para existir, tienen que nacer. Pero Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Solamente los que nacen de nuevo entrarán al reino de los cielos. Solo los que nacen de nuevo vivirán por toda la eternidad con el Señor. Entonces, todo ser humano nace, pero no todo ser humano nace de nuevo. Ahora, todos los seres humanos, por haber nacido y existido, van a fallecer. Pero aquel que fallece habiendo nacido de nuevo, el que nace de nuevo, cuando fallece, sigue viviendo por toda la eternidad. Repito, el que nace de nuevo, cuando fallece, continúa viviendo por toda la eternidad. Pero el que no nace de nuevo, el que está muerto espiritualmente y nunca nació de nuevo, cuando fallece físicamente, fallece para toda la eternidad. Y esa es la segunda muerte. Cuando más adelante, en el tiempo del juicio final, Jesucristo haga resucitar a todos, y aquellos que no resucitaron en fe sean resucitados para confusión perpetua, para muerte eterna. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los creyentes cristianos no tenemos temor a la segunda muerte porque estamos en el Señor. Y no queremos tener miedo a la muerte física porque estamos en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en los Evangelios: no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tengan miedo más bien a aquel que puede matar el alma
y el Espíritu por toda la eternidad. Tengamos temor. Si es que no hemos conocido a Cristo, si es que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ahí vas a tener temor de esa segunda muerte. El Señor quiere que nos arrepintamos el día de hoy. El Señor quiere que si no has tomado la decisión un día de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, le pidas perdón por tus pecados y lo recibas. Le entregues tu vida y por medio de Jesús tengas comunión con el Padre, que nazcas de nuevo, que tengas una vida nueva espiritualmente hablando y que vivas por toda la eternidad, para que no tengas ningún temor a las cosas que puedas padecer como creyente cristiano o como cualquier ser humano, porque tienes una esperanza diferente, una esperanza de paz que únicamente nuestro Dios nos puede dar. Y entonces, pase lo que pase, pasemos por tribulación, pasemos por problemas económicos, pasemos por escasez, pasemos por enfermedades, pasemos por dificultades, no temeremos, porque nuestro Dios está con nosotros y nos ama, nos cuida, nos lleva de la mano y nos ayuda a atravesar por la prueba y nuevamente saldremos airosos. Y este tiempo de prueba pasará, el coronavirus pasará, todo pasará, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y los que creyeron en Jesucristo, los que tienen la salvación por medio de la fe en Jesucristo, brillarán en el firmamento de Dios por toda la eternidad. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, ahí terminamos el pasaje del día de hoy. Hemos recorrido el mensaje a la iglesia de Esmirna. La próxima semana, el próximo martes, continuaremos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo y ahí sí, así iremos recorriendo el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, que redondean todo el concepto global de lo que necesitamos saber todas las iglesias cristianas de todos los tiempos, todos los creyentes cristianos de todos los tiempos. Les animo a que me acompañen nuevamente el próximo martes a partir de las 6 de la tarde. Recordamos que esta semana, por Semana Santa, estamos haciendo un recorrido extraordinario a través de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Ayer el pastor Lucho compartió desde la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y las primeras cosas que sucedieron en esa última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día martes tocaba el mensaje a las 7 iglesias. Mañana miércoles el pastor Iván va a estar compartiendo una siguiente secuencia con respecto a la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El día jueves el pastor Lucho compartirá el libro de los jueces, como ha estado haciendo todos los días jueves. El día viernes se reúnen nuevamente conmigo para compartir la muerte y la resurrección, especialmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nuestro pastor Lucho va a compartir acerca de la resurrección de Jesucristo junto con el mensaje del día domingo. El día sábado también el pastor Iván estará compartiendo la epístola a Santiago. Nuestros estudios normales de martes, jueves, jueves y sábados van a ser a las 6 de la tarde. Y los estudios extraordinarios de la última semana de Jesucristo, lunes que pasó, miércoles y viernes, a las 5 de la tarde, esta semana, por Semana Santa. Espero que no sea confuso lo último que he mencionado. Que el Señor les bendiga. Voy a terminar con una oración. Amado Señor, Dios del universo, te damos gracias por lo que tu Hijo Jesucristo nos reveló a través del apóstol Juan en este mensaje a la iglesia de Esmirna, donde podemos comprobar, Señor, que aún siendo creyentes cristianos y aún pudiendo experimentar todo tu amor, toda tu gracia, toda tu protección y todas tus bendiciones, aún así podemos pasar por circunstancias difíciles, pero que en cualquier circunstancia, por más difícil que sea, siempre tú estarás con nosotros. El apóstol Pablo lo tenía claro, Señor, cuando decía que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria venidera. Así, Señor, ayúdanos a aferrarnos fuertemente a ti en los tiempos de prueba, en los tiempos de escasez, en los tiempos de necesidad. Ayúdanos, Señor, a comprender que tu Hijo Jesucristo atravesó por tan grande tribulación, por tan grande sacrificio y su muerte en la cruz, para darnos ejemplo de que no importa lo que pase, tú nos prometes que todo va a estar bien y al final vamos a estar contigo para siempre, aferrados a ti. Y cuando pasemos la prueba, Señor, tú enjugarás nuestras lágrimas. Tú nos dirás, bien hijito, bien siervo fiel, pasa el gozo de tu Señor. Y pasarán las lágrimas, pasará el dolor, pasarán las enfermedades y pasará la muerte. Y viviremos toda la eternidad contigo, Señor, disfrutando de tu presencia y de comunión contigo. Te damos gracias, Señor. Oramos por todos aquellos
hermanos y todas aquellas personas que en la actualidad están sufriendo alrededor del planeta. Miles de personas están muriendo, Señor, por el coronavirus, y muchas están muriendo sin haberse acercado a ti. Muchas otras sí están clamando a ti. Te pedimos, Señor, tu misericordia. Interven, Señor. Toca los corazones. Que los seres humanos se postren ante ti. Te rogamos, Señor, por las autoridades de Perú. Te rogamos, Señor, porque el presidente Vizcarra se humille ante ti, te pida perdón, clame a ti, te pida ayuda, para que nos vaya bien en el Perú y a los demás países también, que se humillen ante ti, porque tú tienes poder sobre las plagas, tú tienes poder sobre todas las cosas que suceden en el universo, y tú tienes poder, Señor, para cuidarnos y resguardarnos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta la muerte y también a ser sabios y prudentes, como tu palabra nos enseña. Te damos gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.